Aminoácidos, proteínas y péptidos. Grupo conformado por Alexandra García, Brandon Ortiz, Jesús Van Stralen y Juan Sebastián Villegas. Aminoácidos. Un aminoácido es una molécula pequeña la cual se encuentra conformada por un grupo amino, el cual presenta un carácter básico, junto a un grupo carboxilo, el cual presenta un carácter ácido. Los aminoácidos más frecuentes y de mayor importancia para los seres humanos son aquellos que se encuentran en las proteínas. Estos juegan un papel muy importante en la mayoría de procesos biológicos, ya que son la base de las proteínas. La estructura de los aminoácidos. Como se mencionó anteriormente, la estructura de los aminoácidos consiste en un grupo amino de carácter básico, un grupo carboncilo, frecuentemente carácter ácido, y una cadena lateral y un hidrógeno, esto unido a un carbono principal para que se cumpla la tetravalencia. Los aminoácidos son estructuras tetraédricas. Aquí tenemos un ejemplo de la estructura de un aminoácido, lo cual es la alanina. Fijémonos en este. Como vemos, aquí tiene el grupo amino y tiene su grupo carboncilo. La cadena R, en este caso, sería un metil. Si nosotros disponemos el grupo carboncilo arriba, como lo tenemos acá en estas dos estructuras, resulta que estas estructuras tienen isomería óptica, lo cual si ponemos el grupo carboncilo arriba, podríamos tener dos posibles estructuras que también nos va a decir dos posibles nombres de la estructura. Si en este caso, si tenemos el grupo amino, a la izquierda se va a llamar L-alanina. L viene del exo, que significa izquierda. Por el contrario, si el grupo amino, en este caso, acá está a la derecha, se llamaría D-alanina. D viene de destro, que significa derecha. Los se dividen en distintos grupos. Se clasifican en varios grupos. Un ejemplo de ellos serían los aminoácidos apolares. ¿Qué son los aminoácidos apolares? Son los que en su cadena lateral R, decimos R, recordemos atrás la estructura, que los aminoácidos están formados por un grupo amino, un grupo de carboncilo y la cadena lateral R. Entonces decimos que los apolares son esos aminoácidos que en su cadena lateral no tienen carga. Ahora, estos a su vez, los apolares, se dividen en aromáticos y en alifáticos. Los apolares aromáticos o los aminoácidos aromáticos son aminoácidos que, como son apolares, en la cadena lateral no tienen enlaces conjugados. En la cadena lateral tienen enlaces conjugados. Acá vemos ejemplos, 3 ejemplos. Está la fenilalanina. Como vemos, aquí está el grupo amino, el grupo carboncilo y esto que sería la cadena lateral. Si se fijan, aquí tienen enlaces conjugados. Esto es un anillo de benceno. Este sería la fenilalanina. Acá está la tirosina. También tiene su grupo amino, su grupo carboncilo y su cadena lateral. Aquí tiene un anillo de benceno, que son los enlaces conjugados. Y está el triptófano. También igual, con su grupo amino, con su grupo carboncilo. Los alifáticos. Estos aminoácidos, por el contrario de los aromáticos, no tienen enlaces dobles conjugados. Si se fijan aquí en un ejemplo, por ejemplo la glicina, miren que acá está el grupo amino, el grupo carboncilo y acá un hidrógeno. Acá lo mismo, su grupo amino, su grupo carboncilo y un metil. Acá lo mismo, la cadena lateral R, en este caso sería un isopropil. Acá lo mismo, la cadena lateral sería un isobutil. Tenemos acá la glicina, alanina, valina, leucina, metionina y isoleucina.
Ahora, así como también hay aminoácidos apolares, también hay aminoácidos polares, que estos, por el contrario de los apolares, en su cadena lateral sí presentan carga. Ahora, los polares se dividen en con carga y sin carga. Ahora, los aminoácidos polares sin carga son aminoácidos que no tienen carga, como su nombre lo indica, pero ¿por qué son polares? Porque a pesar de que no tienen carga, sí tienen la posibilidad de tener asimetría en la distribución de cargas por la presencia de un átomo de oxígeno o nitrógeno. Acá tenemos ejemplos de ellos, un ejemplo sería la serina, la treonina, la cisteína, prolina, asparagina y la glutamina. Polar con carga. Estos aminoácidos cuentan con un grupo ácido básico extra en su cadena lateral. Acá tenemos, por ejemplo, asparato. Si se fijan, también un aminoácido. Miren que aquí está su grupo amino, su grupo carboxilo y la cadena R, que en este caso es un grupo básico. Está el asparato, el glucamato, lisina, arginina y la histidina. Son algunos ejemplos de polares con carga. Ahora, otros dos grupos importantes en los que se clasifican los aminoácidos son en aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales? Son los aminoácidos que el propio organismo no es capaz de sintetizar por sí mismo. Y los no esenciales, por el contrario de los aminoácidos esenciales, son aminoácidos que el cuerpo los sintetiza por sí mismo. Acá tenemos algunos ejemplos de aminoácidos esenciales. Tenemos, por ejemplo, la arginina, la fenilanina, la histidina, isoleucina, está también la leucina, la lisina, que es esta, metionina, treonina, está el triptófano, que habíamos hablado antes también, y valina. Todos estos aminoácidos ya los habíamos visto anteriormente con ejemplos de polares y apolares. Y acá están los aminoácidos no esenciales. Está el ácido asparático o el asparato, alanina, asparigina, cisteína, acá está la glicina, glutamina, es esta, hidroxiprolina y la prolina. Forma ácida y básica de los aminoácidos. Cuando los aminoácidos se encuentran en disolución, su carga neta cambia. Por ejemplo, cuando tenemos un pH 7 que es neutro, tenemos que la carga neta igual a 0. ¿Por qué? Porque el grupo carboxilo es de carácter básico, mientras que el grupo amino es de carácter ácido. El grupo amino posee una carga positiva, mientras que el grupo carboxilo una carga negativa. Estos dos a su vez actúan o tienen la capacidad de actuar como ácidos débiles. Los ácidos débiles cambian su estructura donando o cediendo un protón con respecto a la concentración de iones H que hay en el medio. Por ejemplo, si tenemos un pH alcalino, pH básico, podemos observar que nuestro grupo amino cede un protón al medio. En un pH 7 el grupo NH3 está cargado positivamente, pero cuando se expone a un pH básico se da al medio un protón, quedando como NH2. Por otro lado, cuando tenemos un pH ácido en el medio, vemos que el aminoácido gana un protón, de forma que el grupo carboxilo queda como COOH, siendo la carga neta de esta positiva. ¿Y quién la aporta? Pues el grupo amino que se encuentra aquí. Mientras que en un pH básico la carga neta la aporta el grupo carboxilo, que sería negativa. Entonces, como conclusión, podemos observar que los aminoácidos
cambian su carga con respecto a la concentración del medio que tengamos, si es ácida o si es básica. Si es básica, la carga neta se convierte en negativa, y si es ácida, la carga neta se convierte en positiva, como podemos ver en los círculos verdes. ¿Y qué pasa entonces cuando titulamos un aminoácido? Aquí tenemos un ejemplo de una titulación de la glicina. La glicina, cuando se encuentra en un pH ácido, tiene esta forma, mientras que cuando está en un pH neutro tiene esta otra forma, y cuando se encuentra en un pH básico se convierte en esta especie. Cuando empezamos a agregar pequeñas cantidades de NaOH, vemos que su pH cambia drásticamente, que es lo que tenemos en esta parte. Con pequeños volúmenes de NaOH, el pH cambia drásticamente, mientras que en este punto vemos que intenta mantenerse igual, intenta no cambiar tanto a medida que se le agrega más NaOH. Este punto, esa zona roja, se le conoce como zona de tamponación. La zona de tamponación es el punto en donde se amortigua el aminoácido, haciendo que su pH no cambie drásticamente, que se mantenga en un rango determinado. ¿Y por qué pasa esto? En este punto, la concentración de esta especie con esta especie se igualan, dando como resultado el punto de tamponación. Y el punto de tamponación equivale a la constante ácida de la especie, que es lo que tenemos aquí, que es nuestro pK sub 1, que es igual a 2.34. Si le seguimos agregando NaOH, vemos que hay un cambio bastante drástico en el pH, siendo este punto el punto de neutralidad o el punto isoeléctrico igual a 5.97. Y si seguimos agregando nuestro NaOH, vemos que nuevamente llega a otra zona de tamponación, pero esta zona de tamponación es una básica, en donde la concentración de esta especie y esta especie están igualadas. Y si están igualadas, esas dos especies nos da una zona de amortiguamiento con el pK sub 2 igual a 9.60, que corresponde a la constante de basicidad de la especie, del aminoácido. Bueno, y para y para otro ejemplo de titulación tenemos el aminoácido glucamato. Este aminoácido, por otra parte, posee una cadena lateral. ¿Qué otra cadena lateral posee esta estructura? Posee la cadena lateral, sería este punto. Este punto será la cadena lateral adicional que posee, que no la poseía nuestra glicina. La glicina es la especie más simple de los aminoácidos, mientras que el glutamato es una especie más compleja, siendo su estructura química la que podemos observar en pantalla. Aquí podemos ver que tiene más de 2 zonas de tamponación. Tiene exactamente 3, que serían esta zona y esta zona. Esas 3 serán nuestras zonas de tamponación. ¿A qué se debe a que tenga más zonas de tamponación? Se debe a que posee la cadena lateral. El primer punto, en el del pK igual a 2.19, tenemos de que esta especie igual a esta especie.
se encuentran en un equilibrio. Y este equilibrio genera que tengamos un punto de tamponación. Por otra parte, en este otro punto, en este segundo, se igualan las otras dos especies. Esta especie con esta especie se igualarían. Y en este último punto de tamponación se igualarían las otras últimas dos especies. Esta especie con esta especie se igualan, generando otro punto de tamponación. Y nuestro punto isoeléctrico se calcularía de forma diferente a la primera. El punto isoeléctrico, como este aminoácido está tabulado entre los aminoácidos ácidos, su punto isoeléctrico sería igual al primer pK más el segundo pK sobre 2. ¿Cuáles son estos pK? Este pK más este pK sobre 2. Y tenemos otro caso de titulación que es la histidina, que resulta exactamente igual. Se igualan dos especies, se igualan especies aquí, se igualan otras especies en este otro punto, y en este tercer punto se igualan las especies, y como está caracterizado o tabulado en un aminoácido básico, su pK sería igual a la suma de este más este sobre 2, dando como resultado su punto isoeléctrico. Y bueno, aquí podemos observar una tabla que nos muestra los pK de cada uno de los aminoácidos con sus abreviaturas: la glicina, alanina, leucina, entre otros. Aquí podemos ver que solamente el pK de la cadena lateral lo tienen 7 aminoácidos, mientras que los otros aminoácidos no poseen una cadena lateral, por lo que solamente tendrían 2 puntos de tamponación. Esto a diferencia de los que tienen estos de aquí, que tienen una cadena lateral, tendrán otro punto adicional de tamponación, lo que hace que su punto isoeléctrico se calcule de forma diferente. Bueno, y ahora para el rango de regulación. Como ya sabemos, los puntos de tamponación están definidos dentro de un rango de pH. En ese rango de pH, a medida que se le agregue otra sustancia, intenta mantenerse en esta. Tiene un límite. Por ejemplo, para la lisina. Para la lisina tenemos un rango de pK sub A aproximado de 7.6 a 10.6. Para la arginina tenemos un rango de 11.5 a 12.5. Para la histidina un rango de 6.0 a 7.0. Para la cisteína tenemos un rango de 8.0 a 9.0. Para la tirosina tenemos un rango de 9.5 a 10.5. Y para las aspartico y el glutámico tenemos un pH de 3.0 a 5.5. Dentro de estos rangos de pH podemos destacar la histidina. Podemos destacar la histidina. ¿Por qué la podemos destacar? Porque su pK va de 6 a 7, más o menos aproximándolo a un pH neutro. Este pH podría convertirse en un amortiguador Las fisiológico. proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces, los cuales son conocidos como enlaces peptídicos. Ya que estas están formadas por aminoácidos, el orden y la disposición de estos dependen del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En la mayoría de estas contiene además azufre y fósforo. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo
y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar prácticamente en todos los procesos biológicos que se producen. Las proteínas tienen funciones estructurales, enzimáticas, reguladoras, defensivas, de transporte y de reserva energética. Para la función estructural, como su nombre lo dice, son las proteínas que hacen parte de las estructuras corporales, suministran el material necesario para el crecimiento y la reparación de tejidos y órganos del cuerpo. Por ejemplo, la queratina está presente en la piel, en las uñas, en el cabello. El colágeno está presente en los huesos, en los tendones y en el cartílago. Y la elastina se localiza fundamentalmente en los ligamentos. Para la función enzimática, las proteínas son las más numerosas y especializadas. Estas actúan como biocatalizadores de las reacciones químicas del metabolismo celular y aceleran el proceso de estas. Para la función reguladora, como lo indica su nombre, estas proteínas colaboran en la regulación de la actividad de la célula. Ciertas hormonas son de naturaleza proteica, como son la insulina, la hormona del crecimiento, etc. Y muchas enzimas son proteínas que favorecen múltiples reacciones orgánicas y algunos neurotransmisores que tienen estructura de aminoácidos o derivan de estos y regulan la transmisión de impulsos nerviosos. Para la función defensiva, estas proteínas forman parte del sistema inmunológico o las defensas del organismo, como son los anticuerpos, las inmunoglobulinas, etc., que tienen una función claramente defensiva frente a los organismos patógenos, como los virus o las bacterias. Para la función de transporte o de transporte de sustancias, muchas proteínas tienen la capacidad de acoplarse a otras moléculas, facilitando así su transporte a lo largo de nuestro cuerpo para su uso o degradación. Transportan grasas, las cuales son apoproteínas, el oxígeno, o sea, la hemoglobina, y también facilitan la entrada a las células, que son transportadores de membrana de sustancias como la glucosa, aminoácidos, etc. Para la función de reserva energética, esto ocurre cuando el aporte de hidratos de carbono y grasas resulta insuficiente para cubrir las necesidades energéticas. Entonces, los aminoácidos de las proteínas se emplean como combustible energético. Para esto, 1 gramo de proteína suministra 4 kilocalorías. De todo esto se deduce que el hambre no debe saciarse solo a base de proteínas, ya que estas se emplearán como fuente de energía y no para construcción de tejidos y otras funciones fundamentales para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo. También existe una última función en la cual las proteínas intervienen en procesos de coagulación. Para esto impiden que al dañarse un vaso sanguíneo se pierda sangre. Reacciones con aminoácidos. Como primera reacción para el proceso de catabolismo del aminoácido tenemos la transaminación. La transaminación necesita de una enzima denominada aminotransferasa o transaminasa. Aquí reacciona un aminoácido con un alfa-cetoácido, produciendo como resultado un aminoácido más un alfa-cetoácido, que son los que tenemos acá. Un ejemplo de esta reacción de transaminación sería si cambiamos este radical por un CH3, convirtiéndolo en una alanina más un alfa-cetoácido. Cabe resaltar que la transaminasa casi siempre necesita del fosfato perioxal, más conocido como vitamina B6. Esta actúa como una coenzima. Tenemos que el grupo aldehído de la vitamina B6 se une con un aminoácido, más específicamente con una lisina, en el hexoamino. Esto sucede en el centro activo y forma la base de Schiff. La unión entre la transaminasa y el fosfato perioxal forman lo que se conoce como base de Schiff. Bueno, siguiendo con la reacción, si tenemos que una alanina reacciona con un alfa-cetoácido, producirían un piruvato y un glutamato, que sería el que tenemos aquí.
Cabe resaltar que esta reacción no sucede al mismo tiempo, ya que primero reacciona el aminoácido y luego el alfa-cetoglutarato. Si reacciona primero la alanina, reaccionaría con el fosfato peridoxal. Aquí, el fosfato peridoxal le quita el grupo amino, el NH2. Cuando sucede esto, se convertiría en un piruvato. Por esta razón es que se dice que la alanina es el aminoácido más gluconogénico que tenemos, porque es el que más fácilmente sintetiza el piruvato. Este piruvato fácilmente puede ir a formar glucosa. Ahora, cuando reacciona el alfa-cetoglutarato con el fosfato peridoxal o la base que se encuentra en la base de Schiff, este le regala un grupo amino, el NH2, que anteriormente la alanina había perdido. El grupo anterior que la alanina habría perdido. Entonces formaría el glutamato. Este glutamato pasaría a reaccionar más adelante en la desaminación. Pero siguiendo con esta misma reacción, es importante resaltar que en esta reacción, para la desaminación, hay algo que es importante recalcar, que de los 20 aminoácidos que pueden formar proteínas, hay 3 que no están obligados a hacer transaminación, sino que directamente pasan a hacer este proceso de desaminación. Estos aminoácidos que no están obligados son la prolina, serina y la treonina. Ahora, llegando a la reacción, en esta reacción pasaría el glutamato obtenido anteriormente por transaminación reaccionando con el agua. Esto produce el alfa-cetoglutarato más el amonio que tenemos acá. Esta reacción es en doble sentido y necesita del glutamato de deshidrogenasa, más conocido como GDH. Esto es lo que permite que se dé la reacción. Para esta reacción tenemos que primeramente el glutamato reacciona con el agua formando el alfa-cetoglutarato y luego se formaría el amonio. Esta reacción es acelerada por altas concentraciones de ATP, GTP y NADH. En cambio, es acelerada por altas concentraciones de ADP y GDP. Tenemos que el alfa-cetoglutarato fácilmente después de esta reacción se puede ir al ciclo de Krebs. Pero eso no es lo importante en esta reacción de los aminoácidos, sino el más importante sería el amonio. Cabe resaltar que como humanos no tenemos depósitos de proteínas, por lo tanto no tenemos almacenes de esto. Y si tenemos altas concentraciones de proteínas, formaríamos amonio. Y este amonio es bastante tóxico en nuestro cuerpo. Por lo que después de este paso iría a integrar el ciclo de la urea para expulsarlo del cuerpo. En esta reacción también tenemos que se realiza en la mitocondria de la célula. O sea que toda esta reacción sucede en el interior de la célula. ¿Y para qué se produce esto? Pues para producir energía en el cuerpo, la que necesitamos diariamente. Bueno, y como decíamos anteriormente, existen algunos aminoácidos que no están obligados a hacer la transaminación, sino que pasan directamente a hacer la desaminación. Esta desaminación es desaminación no oxidativa. Por ejemplo, si tenemos la serina necesita de una enzima denominada serina deshidrogenasa. Esta a su vez forma piruvato más NH4 cargado positivamente. El piruvato, si lo vamos a integrar metabólicamente, puede hacer gluconeogénesis fácilmente. Y otro ejemplo podría ser si tenemos la teorina. La teorina necesita de una enzima denominada teorina deshidrogenasa, formando como resultado alfa-cetobutirato más NH4 cargado positivamente. Este alfa-cetobutirato
pasaría a ser en otra reacción propinilcoenzima A, que entraría en otro proceso para producir energía. Y esto serían sí las reacciones de catabolismo que realizan los aminoácidos. Luego tenemos otra reacción que es más sencilla, que será la descarboxilación. La descarboxilación se produce cuando en una molécula se somete a altas temperaturas, se le somete calor. ¿Qué hace esto? Las moléculas empiezan a girar el carbono alfa con respecto al beta. Recordemos que este será nuestro carbono beta y este será nuestro carbono beta, este será nuestro carbono alfa y este será nuestro carbono beta. Teniendo eso en cuenta, sabríamos que aquí hay un enlace sigma. Ese enlace sigma empezaría a girar. Cuando gira, algunos enlaces se debilitan. Este enlace precisamente es el que se debilita, soltándolo así. De modo que cuando sucede la descarboxilación se produciría este otro compuesto, sacando este, ya que debido a la descarboxilación, cuando rotan las moléculas se desprende, ya que su enlace en ese momento pierde su fuerza. Bueno, ahora tenemos el enlace peptídico. Este es el enlace que se da entre los aminoácidos. Antes de entrar en detalle, cabe resaltar de que el carbono que lleva el enlace peptídico, que sería este del medio, se le llama como carbono alfa. A su grupo carboxilo se le conoce como el alfa carboxilo y al grupo amino se le conoce como el alfa amino. El enlace peptídico se da principalmente entre el alfa carboxilo y el alfa amino. También es importante resaltar que la fórmula iónica del aminoácido con la amina cargada positivamente y el carboxilo cargado negativamente se le conoce como suiterión, debido a que estos se anulan. Ahora con el enlace peptídico tenemos de que el grupo carboxilo, alfa carboxilo, que sería este que tenemos aquí, pasa a reaccionar con este hidrógeno, con el grupo amino. Cuando estos reaccionan se daría esta segunda fase, que es la que vemos acá, en la que se desprenden sus enlaces formando otros, que sería el enlace peptídico. Como resultado de esto, debido a que tenemos dos hidrógenos y un oxígeno, formarían la molécula del H2O, que es la que se encuentra acá. Y este enlace peptídico es un enlace covalente que tienen las amidas. Bueno, es importante también resaltar que cuando se forman estos enlaces, esta parte tiene una disposición de enlace trans, es decir, son opuestos. Este hidrógeno va en posición opuesta a este oxígeno, al oxígeno. Por eso se dice que son trans. También estos enlaces péptidos se pueden dar numerosas veces. Por ejemplo, este aquí todavía puede unirse a otro aminoácido que tenga el grupo amino por fuera. Como se encuentra acá, se puede unir fácilmente a otro aminoácido. Y por esta parte también se puede unir al grupo alfa carboxilo de otro aminoácido, formando, si se une a otro aminoácido, formaría un tripéptido. Y si se une a otro aminoácido más, llegaría a formar un tetrapéptido. Esto es lo que forma las estructuras nativas de las proteínas. Cuando se suman los péptidos, ya que las aminas se hacen este enlace numerosas veces, llegan a formar las proteínas. Lo que hace que sean proteínas es que si los enlaces entre aminoácidos, estos enlaces péptidos, son menores a 50, siguen conociéndose como péptidos, ya sean tripéptidos, tetrapéptidos, hexapéptidos, entre otros. En cambio, si tenemos el enlace del aminoácido que es mayor a 50, ya se podría considerar como proteínas. Y ahora tenemos los enlaces disulfuro. Los enlaces disulfuro se dan principalmente en
en los dos aminoácidos que poseen una molécula de azufre, un elemento de azufre en la cola. Estos aminoácidos son de tipo polar. Y este es el azufre que posee en su cola. Entonces, ese será nuestro enlace disulfuro. Pero algo relevante acerca del enlace disulfuro es de que esto puede explicar el comportamiento del cabello cuando se encrespa. Si lo analizamos, tenemos que el cuero cabelludo está compuesto por una prolongación de hebras de cabello. Si ponemos en el microscopio estas hebras de cabello, tenemos de que estas están compuestas por moléculas de queratina o por la proteína queratina. Y esta a su vez está compuesta mayormente por la cisteína. La cisteína, como lo habíamos explicado anteriormente, contiene el elemento azufre. Y cuando se encuentra en el cabello, está unido naturalmente con la humedad que tiene el cabello. Esos serían los hidrógenos que tiene. Pero cuando hay mayor humedad en el ambiente, como es un sistema más termodinámicamente estable, pasarían las moléculas de agua a formar enlaces dichos enlaces con las otras cisteínas, lo que produciría el encrespamiento. Estructura de las proteínas. A primera vista podría pensarse en las proteínas como polímeros lineales de aminoácidos unidos entre sí por medio de enlaces peptídicos. Sin embargo, la secuencia lineal de aminoácidos puede adoptar múltiples conformaciones en el espacio. Debido a esto surgen las siguientes clasificaciones. Estructura primaria. Las proteínas primarias son las más básicas que existen, ya que estas no presentan una forma muy compleja. Estas son básicamente una cadena de aminoácidos. Estructura secundaria. Las proteínas secundarias son un poco más complejas, ya que estas presentan una figura espacial representativa. Estas a su vez pueden ser clasificadas como proteínas secundarias de enlace alfa o como proteínas secundarias de lámina beta. Las proteínas de hélice alfa presentan una forma de espiral, en la cual los carbonos presentes en los aminoácidos presentan enlaces alfas, mientras que los grupos aminos y carboxilos se encuentran unidos mediante puentes de hidrógeno. Las proteínas de lámina beta presentan una forma de lámina, en la cual los aminoácidos pueden organizarse de forma paralela o antiparalela. En estas proteínas, los carbonos presentes en los aminoácidos se encuentran unidos mediante enlaces betas, mientras que los grupos aminos y grupos carboxilos se encuentran unidos mediante puentes de hidrógeno. Estructura terciaria. Las proteínas terciarias presentan una estructura mucho más plegada y completa en tres dimensiones. En la mayoría de las proteínas, las terciarias son específicas de cada molécula. Además, estas definen la función de las proteínas. Estas se encuentran unidas mediante enlaces disulfuro. Estructura cuaternaria. Las proteínas cuaternarias son básicamente grupos de dos o más proteínas terciarias. Estas solo se encuentran presentes si hay más de una cadena polipeptídica. Clasificación de las proteínas. Las proteínas pueden ser clasificadas según su origen, función, composición o conformación. Las proteínas según su función ya fueron explicadas anteriormente en el video, así que no es necesario volver a explicarlas. Proteínas según su origen. Las proteínas según su origen pueden ser de dos tipos, de tipo animal o de tipo vegetal. Las proteínas de tipo animal son aquellas que provienen de los animales, como por ejemplo las proteínas del huevo o las proteínas de la carne de cerdo. Proteínas de origen vegetal. Las proteínas de origen vegetal son aquellas que provienen de los vegetales, como por ejemplo las proteínas de la soja. Proteínas según su conformación. La conformación es la orientación tridimensional que adquieren los grupos característicos de las moléculas de la proteína en el espacio, en virtud a la libertad que tienen estos de girar. Estas a su vez pueden ser divididas en dos grupos, proteínas fibrosas y proteínas globulares. Las proteínas fibrosas están formadas por cadenas polipeptídicas alineadas en forma paralela, como por ejemplo el colágeno y la queratina. Estas poseen alta resistencia al corte y son insolubles en agua y en las soluciones salinas.
Estas generalmente son las proteínas estructurales. Proteínas globulares. Estas son cadenas polipeptídicas que se enrollan sobre sí mismas, lo que provoca una macroestructura de tipo esférico. Suelen ser solubles en agua y por lo general son las proteínas transportadoras. Proteínas según su composición. Según su composición, las proteínas pueden ser de dos tipos, de tipo proteínas simples o holoproteínas o proteínas conjugadas o heteroproteínas. Las proteínas simples están formadas principalmente por aminoácidos. Proteínas conjugadas. Las proteínas conjugadas suelen estar compuestas de un componente no aminoácido y pueden ser de 5 tipos. Primero, glucoproteínas, estructura con azúcares. Segundo, lipoproteínas, estructura de lípidos. Tercero, nucleoproteínas unidas a un ácido nucleico, por ejemplo, cromosomas y ribosomas. Cuarto, metaloproteínas, contienen en su molécula uno o más iones metálicos, por ejemplo, algunas enzimas. Quinto, hemoproteínas o cromoproteínas, tienen en su estructura un grupo hemo, por ejemplo, la hemoglobina. Desnaturalización de proteínas. La desnaturalización de proteínas es un proceso en el cual las proteínas de orden superior, estas son las proteínas secundarias, terciarias y cuaternarias, son reducidas a un polímero estadístico sin ninguna estructura tridimensional fija. Una proteína desnaturalizada cuenta únicamente con su estructura primaria. Por este motivo, en muchos casos la desnaturalización es reversible, ya que es la estructura primaria la que contiene la información necesaria y suficiente para adoptar niveles superiores de estructuración. El proceso mediante el cual la proteína desnaturalizada recupera su estructura nativa se llama renaturalización. La desnaturalización de las proteínas puede ser provocada por muchos factores ambientales, como por ejemplo la temperatura, el pH o por algún agente químico.